Ya aquí mi próximo invitado ya está bailando con la música SN Plus al día. Está bonita la música, ¿no? Octavio Villacreces, asambleísta por Alianza País, pero más que asambleísta, porque hoy no lo voy a entrevistar como asambleísta realmente. Lo voy a entrevistar como un hombre enamorado del desarrollo de las ciudades. Él es arquitecto de profesión. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con un marco jurídico que es fundamental para el desarrollo de las ciudades, que es la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos de Suelo. Una de las características, Octavio, buenos días, bienvenido ante todo. Una de las características que tienen las ciudades ecuatorianas, sobre todo las costeñas, es el desorden con que han crecido, la ausencia de planificación, el querer de pronto, mejor dicho, no el querer, sino la facilidad con que los gobiernos autónomos descentralizados, conocidos antes como municipios, la facilidad, digo, de mirar hacia otro lado y no querer poner orden, no querer poner disciplina, no querer ejecutar y hacer cumplir las leyes de ordenamiento en una ciudad. Octavio Villacreces, como siempre, muy buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por tomarme en cuenta y permitir traer a este medio de comunicación mi opinión. Te agradezco que quisieras tratar el tema del ordenamiento territorial como arquitecto, algo con conocimiento de urbanismo, y no como asambleísta. Pero no puedo disociar aquello, porque la ley de ordenamiento territorial se hace pública la semana que pasó, claro. Se hace pública por una entrevista que hace Diario Expreso a Octavio Villacreces, y obviamente obteniendo información de la Comisión de Gobiernos Autónomos que trabajamos en la Asamblea. Sin embargo, de aquello, y también sería parcializarme al solamente hablar del ordenamiento territorial de la costa, y no es justo. Segundo, quiero aclarar que luego de la entrevista que sostuve el día miércoles con el diario El Expreso, le di toda la información, toda la información. Lo malo de este trabajo mediático es que se equivocan o lo hacen con mala intención, titulando la entrevista o el tema como el Estado quiere controlar el uso del suelo. Claro, con la ambigüedad de que el Estado somos todos, ¿ah? Va rajuñando al gobierno de la Revolución Ciudadana, y eso hay que hablarlo con claridad, no es así. El gobierno de la Revolución Ciudadana no quiere controlar el uso del suelo. Pero ciertas precisiones antes de entrar al desarrollo, Octavio. No pretendo hablar solo del ordenamiento territorial de la costa. Iba a pedir un vaso de agua. Un vaso de agua. Ayer me reclamaron un café, ahora me están reclamando un vaso de agua. Por favor, al invitado un vaso de agua. Porque cuidado, vayan a creer que también es coerción de tenerle la garganta seca para que no pueda hablar. A ver, cuando dije la costa, hablé específicamente de la costa como una realidad, de atraso frente a los pueblos de la sierra, más no que íbamos a tratar solo el tema de la costa. Y lo otro, en lo que relaciona a Diario El Expreso, a lo mejor no hay una hipersensibilidad en cuanto a cómo se toman los titulares, a pesar que muchos titulares sí dejan mucho que desear, mi querido Octavio, pero entremos en materia por efectos de tiempo, a pesar de que veo que ya estás abriendo tu celular y vas seguramente a citar algo. Claro, mostrar el titular. Sí, no tienes que mostrar. Y ahora, ¿no es justo también lo que dices tú, que el desmedro del desarrollo de la costa? Nosotros pecamos cuando hablamos del territorio, probablemente porque no conocemos el Ecuador inmenso de lo que conocemos, y conocemos la costa, no conocemos al detalle todo el territorio nacional. Entonces decimos el subdesarrollo o el poco desarrollo que tiene la costa. Eso es hablar de manera imprecisa, porque el diagnóstico que hace la misión europea es real. Son especialistas, y hay que decirle a la ciudadanía que este trabajo lo está haciendo la Comisión de Gobiernos Autónomos, no solitos. La Comisión, viene una misión de la Unión Europea y nos regalan, por decirlo así, en acuerdo con la Asamblea, un grupo de especialistas para este tema. Y estos especialistas, lamentablemente, por corto tiempo,
por 3 meses se dedican a estudiar nuestro país en términos de ordenamiento territorial. Y descubren algunas fortalezas, pero también, obviamente, descubren las debilidades. Ya. Ok, otra precisión, Octavio. Cuando tú dices que soy injusto en este tipo de tratamiento, es que la verdad, lo que pasa es que yo sí he recorrido el país. He recorrido el Ecuador, costa, sierra, Amazonía. El único lugar donde no he ido realmente es Galápagos, y no lo he ido no porque no he querido, sino porque tengo limitaciones físicas para poder recorrerlo allá. Entonces, sí he visto, por ejemplo, y para ponerte un ejemplo, en la provincia del Guayas, el Cantón Milagro es el fiel ejemplo del desorden. Pero bueno, eso es otro tipo de debate que contigo nos vamos a tomar un café y lo vamos a conversar fuera de cámara. Vamos al tema central de la entrevista. Tú dices, se descubrieron fortalezas, pero también se descubrieron debilidades. Y en la inflexión de tu voz, concluyo que esas debilidades son preocupantes. Claro, esta inmadurez, no solamente de Latinoamérica, sino de nuestro país también, en términos de planificación territorial, es significativo. Y insisto, no pensemos, guayaquileños, en Guayaquil, no pensemos, quiteños, solamente en Quito, ni cuencanos solamente en Quito, en Cuenca. Hay más de 200 y tantos de cantones. Entonces, cada cantón no ha sido lógicamente estudiado, pero sí ha sido cuantificado en términos de población. Y tú encuentras que en la mayoría de los cantones no hay pues una infraestructura de planificación. No hay infraestructura de planificación del territorio. No hay ni de planificación del territorio urbano, ni de planificación del territorio rural. Entonces, tenemos que decir que lo que buscamos nosotros es dotar a todos por igual de una herramienta que va a permitir, ojo, comprobar el estado del territorio a nivel nacional. Cómo está el suelo urbano, cómo está el suelo rural en todo el territorio. Resulta que hay esfuerzos en territorios X. Una institución hace un plan de desarrollo, otro hace un plan de ordenamiento territorial y ninguno coincide. O sea, son esfuerzos aislados. O sea, no hay un hilo conductor de planificación en los territorios, ni horizontal ni vertical. O sea, a nivel nacional. El primer punto que hay que corregir, entonces. Pero por supuesto, y entonces, entre otras cosas, además de infraestructura y financiamiento, se necesita de una ley rectora. Y no hay que pensar que el ordenamiento territorial tiene que ver con la agricultura. No, eso estamos hablando de otra cosa. Es ley de ordenamiento territorial que busca, entre otras cosas, lo que ha hecho, y hay que decirle a la ciudadanía, esto de aquí es un borrador propuesto por la misión europea. O sea, es un paper para poder discutirlo. Nada más. Ahora, pero tú dices, a ver, lo ideal es que aquí exista una articulación y un concepto parametrizado de lo que significaría un ordenamiento territorial, que más allá de la ley es el concepto, el ordenamiento territorial. El tema es ese ordenamiento territorial que se quisiera implementar en el corto plazo o en el mediano plazo. ¿Es factible poderlo hacer en el Ecuador considerando la cantidad de cantones que hay, considerando que hay cantones con escasos recursos, o es necesario hoy en día trabajar al amparo de conceptos de mancomunidades? Sí, no solamente una mancomunidad con cantones cercanos, sino una mancomunidad vista desde el orden no asistencialista, pero sí como una obligación del Estado de equilibrar entre lo que está pasando en el último rincón del territorio y lo que está pasando con Quito. Hay brechas en términos financieros, en términos tecnológicos, que no es justo. Teniendo hoy a la mano tanta tecnología, nosotros no nos conocemos, ¿no? Si nosotros pudiéramos, y se puede, tecnológicamente se puede, tamizar, poner el tema geográfico, el tema de infraestructura, el tema de vialidad, superponer y darnos cuenta de mirar cómo hacen los médicos una radiografía y darnos cuenta cómo está nuestro país. Primero, para darnos cuenta dónde se necesitan apoyos desde el gobierno central para que haya equidad en desarrollo, en planificación, etc. Pero eso no hay. Se ha descubierto que hay en algunos sectores y hay muchísimos que necesitan que no hay. No hay, se ha descubierto lo que te decía, esta vinculación horizontal y vertical. No hay seguimientos, hay muchos planes que a veces están
acumulados y no se ejecutan. Están ahí archivados. Okay. Se pagan consultorías y están archivadas. Y eso es dinero desperdiciado, tiempo desperdiciado y un lucro cesante por no activar esos estudios. Pero ahora, vamos a lo siguiente. Una de las grandes debilidades dentro de la estructura de desarrollo o ordenamiento territorial que tiene el Ecuador es que las ciudades o las distancias son demasiado amplias y eso significa muchos costos para construir una infraestructura, para poder ejercer una planificación. Es decir, tenemos que cambiar ese concepto. Sí, no ha existido. Verás, para mí, que algo conozco de urbanismo, ellos traen conceptos del urbanismo inclusive informal. Nosotros conocemos el tema de Monte Sinaí, cómo ha crecido Guayaquil. ¿Cuando dices ellos, a quién te refieres? A la misión. A la misión. A la misión europea. Hablan del urbanismo. Para mí no era hablar de urbanismo en los asentamientos poblacionales no planificados. Ese existe y hay que tomarlo en cuenta como un urbanismo informal. Y hay eso también en el suelo rural. También hay sectores que se puedan declarar urbanos en el sector rural, a pesar de las distancias. Y el hecho de las distancias no necesariamente significa que en todo el territorio tiene que haber infraestructura. Hay infraestructura urbana y hay infraestructura rural. Que hay que respetar. Y una de las cosas más importantes, componentes que tiene este trabajo, es analizar lo que ha pasado con el mercado de la tierra. Uf, ahí te estás metiendo en un problema, en un tema que es tremendamente importante por el costo especulativo de la tierra. Tú lo has dicho. Eso no se ha tocado. No te extrañe que esta revolución ciudadana ha tocado cuánto te costaba a ti hacer un trámite en un bancomático y se ha preocupado por los intereses que tú pagas en un banco y por el mercado bursátil. No te extraña que un gobierno de este corte se preocupe de lo que pasa con el mercado del suelo, porque el suelo es una mercancía y no es en un sentido peyorativo. El suelo tiene un valor de uso intrínseco. El suelo tiene un valor social. Sí, pero tiene un valor de uso, como lo dijo Marx, y tiene un valor de cambio. No analizó precisamente el suelo Marx, pero sí el trabajo. Y el suelo, en el momento que tú intervienes en el suelo, se transforma en valor de cambio. Depende qué es lo que hagas con el suelo. Si al suelo tú le pones techo y paredes, eso es vivienda. Claro, pero por eso digo, tiene un valor social, porque el suelo tiene un valor social ¿en qué sentido? O lo usas para la producción, o lo usas para la vivienda. Independientemente que ahí hay un componente de transacción productiva, ya sea por producción o ya sea por vivienda, es fundamental el valor social. Ahora, el tema es, cuidado nos pasa lo que le está pasando a Perú y a Colombia, donde, y que ya está para mí, mi concepto, pasando en Quito, donde los precios se están disparando tremendamente y eso es un valor especulativo del suelo que es tierra. Sí, señor, tú lo has tocado y me parece absolutamente consecuente con el tema. Tú viajas Tababel a Quito, ¿no? No me acuerdo. Y encuentras que una hectárea de suelo rural costaba máximo $2.500. Una hectárea, estamos hablando de 10.000 metros cuadrados. Así es. Ahora tú ves letreros que dicen que 500 metros cuadrados, $2.500. Sí, imagínate. Entonces, eso no es plusvalía. No, eso es especulación. Eso es especulación. Eso es vulgar especulación. Entonces, hay aquí tres actores. El comprador, por decirlo así, el dueño de la tierra y el que hace la infraestructura. Entonces, la pregunta del millón, Octavio, es ¿cómo tú entras a regular eso desde la ley de ordenamiento territorial? Existen experiencias en el mundo, no solamente en el mundo, sino en Latinoamérica, localmente, hablando de Colombia, hablando de Uruguay. No puede ser que una persona que tiene un terreno y que por necesidad un gobierno, un GAT, necesita hacer una vía, y tú tengas una plusvalía del 2000% y sea un regalo divino. Tiene que haber compartir. Aquí sucede en Guayaquil, cuando se hace una renovación urbana, o lo que llaman, de mi punto, esa regeneración urbana, una renovación urbana, se le cobra a la persona un porcentaje. Un impuesto. Por mejoras. Por mejoras, ¿por qué? Porque al ocurrir la intervención de la institución... De la instancia del Estado. De la instancia del Estado, el beneficiado es el propietario. Claro.
y tiene una plusvalía, que por lo menos hay que pensar en compartirla con el que hace la obra. O sea, por lo menos no, es de solidaridad. Pero por supuesto, es una cuestión de consecuencia, pero eso hay que legislarlo también. En Colombia cobran a veces hasta el 30% de tu plusvalía. Ya te digo, hay atropellos, necesita el Estado un terreno y el propietario no le gusta el avalúo catastral. Va a un juez y le pone un precio gigantesco. ¿Y quién se perjudica? La ciudadanía, porque se retrasa la obra. ¿Y quién se perjudica? El Estado, porque tiene que pagar unos precios de explotación. Entonces, hay que llegar a pensar de que eso tiene que de alguna manera ser regulado en beneficio de la mayoría. Tú lo has dicho, es un bien social el tema de la vivienda, y es un derecho. Pero en el momento de que tú pones cierta infraestructura en cierto territorio, los precios son inalcanzables para el que menos tiene. Definitivamente. Ahora, esta ley, este proyecto de ley de ordenamiento territorial que tú dices no es la ley, se está discutiendo, se está debatiendo, etcétera, etcétera, ¿pretende regular todo esto? Eso es lo que pretende. Regular no precisamente el mercado de la tierra, sino hacer un ordenamiento territorial al suelo urbano, el suelo rural. El urbanismo es una herramienta que no es mucho utilizada. Pero aquí vamos a otro punto. A ver, y de pronto me van a matar en Quito, pero mi responsabilidad es poner ingredientes para el debate y analizar, porque aquí lo que importa es el ser humano. A mí no me importan los capitales de nadie, me importa es el ser humano. A ver, vamos a lo siguiente. Los municipios son los responsables del desarrollo territorial de su propia localidad, ¿correcto? Ok. Si hay tierras que se están especulando por valores exagerados, pero a valor catastral, es una diferencia abismal y pago impuestos sobre el valor catastral. No es entonces momento de comenzar a sincerar, porque si estoy obteniendo un rédito, un rendimiento por especulación, tengo pues, que sincerar entonces el valor de la tierra. Así es. ¿Eso va a estipular la ley? Así es. Y no solamente eso, sino que dado el análisis, a mí me parece absolutamente legítimo que esto se comunique, porque esto tiene que ser de interés de todos los ciudadanos, de todas las instituciones, de los grupos académicos, de las instituciones académicas que aporten, ¿no?, y critiquen este borrador. Sí. Porque aquí inclusive se apunta hasta el ancho mínimo de una vereda. Tú conoces, hay ciudades que tienen una veredota, por decir algo así, y otros que tienen un lugar donde tienes que cruzar que hay que caminar de lado. Tiene que llegar hasta esos detalles para servir justamente a la mayoría. Lo que tú has dicho es cierto, la especulación no puede producirse contubernios, no hablo de los gobiernos locales solamente, desde los gobiernos centrales. Hay gobiernos centrales en la historia que han hecho obras para beneficiarse de la obra y de la plusvalía de la obra que beneficia a esos suelos. O sea, con dedicatoria, más claro. Con dedicatoria. Pero eso es parte del pasado. Pero lo estamos poniendo simplemente como ejemplo a la acotación que tú haces. No puede seguir viviendo el Ecuador con un desorden y una falencia de planificación en todos los territorios. Es necesidad. Y nuestro paisito, yo conozco en el año 85 el Cirén, ¿no?, en Chile, te investigaba por satélite qué características tenía tu suelo, qué inclinación tenía tu suelo, qué cantidad de piedras, si era, digamos, productivo o no era productivo. Tenemos que llegar, ojalá, ¿no?, con la tecnología que tenemos, es saber con qué contamos. La tierra es un bien agotable y hay que administrarlo. Totalmente de acuerdo, Octavio. Muchas gracias por estar con nosotros. Lamentablemente el tiempo es corto para poder debatir estos temas, pero por cierto, tú has dicho algo importante. Además de todos los elementos que has mencionado, has dicho algo que quiero rescatar. Y yo quiero rescatar planteándole una pregunta. ¿Dónde está la academia, las universidades, las facultades de arquitectura para poder debatir estos temas? Estos temas son fundamentales si estamos hablando de desarrollo local, pero también dónde están en lo rural las facultades de agricultura. A lo mejor no llegó el momento de dejar de hablar tan solo de agricultura y de comenzar a hablar de desarrollo rural. Hoy que las ciudades también están cambiando el esquema y se están yendo a las megaciudades,
También tenemos que comenzar a cambiar nuestro pensamiento y comenzar a repensar los sistemas de producción de las ciudades. Bueno, un debate lindo y rico, por cierto, para poderlo implementar. Y nos comprometemos a seguirlo haciendo. A propósito, muchas gracias por los correos electrónicos y los mensajes que nos han hecho llegar por los 10 años que tenemos ya en la televisión ecuatoriana y por la entrevista del día de ayer al señor presidente de la República. Un fuerte abrazo. Esto fue CNE Plus al Día. Soy Carlos Rabascal y yo los espero el día de mañana. Hemos presentado CNE Plus al Día.